A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú, que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Ser fuertes y valientes de corazón los que esperáis en el Señor. Habla, Señor, que tu Hijo escucha. Habla, Señor, que quiero escuchar. Habla, Señor, danos tu mensaje. Habla, Señor, danos tu Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando una cohorte y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron. A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús. Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Jesús contestó. Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber. La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie, calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: Entonces, tú eres rey. Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas.
Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: He ahí el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó esas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Endosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: He aquí a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre y, sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejaran llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación,
y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En los últimos meses de vida de mi madre, solíamos hablar de cosas de la religión, los domingos por la tarde cuando venía a comer a casa. Y allí por la tarde mi tía Virginia, mi madre, parecía como que tenían preparada una batería de preguntas. Y hablábamos pues de muchas cosas, como podéis comprender. Siempre salía la religión de por medio. Y recuerdo una conversación en la cual mi madre decía: ¿por qué tenemos que sufrir tanto? ¿Por qué? Tanto sufrimiento de tanta gente inocente. Y yo, bueno, ahí me las quería ver para contestar. Pues mamá, pues es que Dios nos ha hecho así, la naturaleza humana es finita. Y mi madre, y bueno, ¿y por qué nos ha hecho así? No podía habernos hecho de otra manera. Y yo, a ver cómo respondo. Y después me decía: ¿y el pobre Señor por qué tuvo que sufrir tanto en la cruz? Es que no podía habernos salvado de otra manera. Y a su pobre madre darle ese disgusto. Yo ya no sabía cómo salir de aquella conversación y a menudo tenía que decirle: mamá, que es que no sé, no tengo respuesta. Y me decía: ¿para esto te hemos pagado una carrera para que me digas eso? Con aquel gracejo que tenía. Y acabábamos riéndonos. Pero ahí quedaba la pregunta: ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué existe el sufrimiento? Ese sufrimiento por el que todos, tarde o temprano, vamos a pasar. Por el sufrimiento que podemos hacer a los demás o que nos hacen, pero sobre todo ese sufrimiento que lo recibimos sin querer, la enfermedad que se declara, el accidente y la muerte. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué el sufrimiento extremo de Jesucristo en la cruz? ¿Por qué? Esa está la pregunta. Mi madre, en los últimos días de vida, se agarró a una cruz así, pequeña, que había heredado de mi padre, y casi no la soltaba, hasta que entró en coma. Creo que le aliviaba agarrar la cruz. Y yo creo que eso es lo que Dios nos muestra en su Hijo. No ha venido para darnos respuesta, ha venido para acompañarnos, para que en ese trance darnos esperanza, iluminar el dolor, con la esperanza de que esa no es la última palabra sobre nosotros. Ni la cruz, ni el sufrimiento, ni la muerte son la última palabra. La cruz entonces se ilumina. Puede ser el último acto de despojamiento de todos nosotros. Cuando tengamos que entregarlo todo, ya entregamos lo que último que tenemos, que es la vida, y la ponemos en manos de Dios. Aquí estoy, Señor, tómalo, confío en ti. Tú eres mi Padre, no lo entiendo, pero aquí te entrego mi vida y mi sufrimiento. Lo mejor que en el sufrimiento es no hablar mucho, sino acompañarlo. Hacemos un minuto de oración. Y ahora nos ponemos de pie, vamos a hacer la oración de los fieles.
Oremos todos por la Iglesia, pueblo de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena, para gloria de Dios Padre. Oh Dios, Padre de todos, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la Iglesia, obra de tu amor, para que extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el Papa Francisco, por nuestros obispos, por los sacerdotes, para que Dios los asista y proteja para bien de la Iglesia como guías del pueblo de Dios. Oh Dios, Padre de todos, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa y a los obispos, para que el pueblo cristiano progrese siempre en la fe, en la esperanza y en el amor a todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por aquellos hermanos divididos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola Iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad que han conocido. Oh Dios, Padre de todos, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a quienes siguen a Cristo, para que la integridad de la fe y la práctica de la caridad congreguen una sola Iglesia a quienes consagró un solo bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Oh Dios, Padre bueno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir la plenitud de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por quienes no creen en Dios, para que por la rectitud y sinceridad de su vida alcancen el premio de llegar a Él. Oh Dios, que creaste al hombre y a la mujer para que te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes les lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, les guíe en sus pensamientos y en sus decisiones hacia la justicia, la paz y la libertad de todos. Oh Dios, Padre de todos, que tienes en tus manos el destino de los hombres y mujeres y los derechos de los pueblos, asiste a quienes gobiernan, para que por tu gracia se logre en las naciones la paz, la justicia, el desarrollo y la libertad religiosa de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos hoy sobre todo por quienes en el mundo sufren las consecuencias del pecado, para que cure a los enfermos, dé alimento a quienes padecen hambre, libere de la injusticia a los oprimidos, libere a los encarcelados, conceda volver a casa a los emigrantes y desterrados, proteja a quienes viajan y dé la salvación a los moribundos. Oh Dios, Padre de todos, consuelo de quienes lloran y fuerza de quienes sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que se sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia a través de nuestra compasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos por todos los que sufren las consecuencias de la pandemia actual, para que Dios Padre conceda la salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y la salvación a todas las víctimas que han muerto. Dios Todopoderoso y Eterno, singular protector de la enfermedad humana, mira compasivo la aflicción de tus hijos que padecen esta pandemia. Alivia el dolor de los enfermos, da fuerza a quienes los cuidan,
Acoge en tu paz a los que han muerto y mientras dura esta tribulación, haz que todos puedan encontrar alivio en tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Dispongámonos a recibir la cruz, poniéndola en el centro de nuestra celebración y pasando después a venerarla personalmente con una inclinación y sin tocar la cruz. Así expresamos nuestro agradecimiento por ese amor tan grande de Jesús por nosotros que se entrega hasta la muerte. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Podéis pasar y hacer una pequeña reverencia. La colecta de hoy es para los cristianos de Tierra Santa. Hoy, Viernes Santo, no celebramos la Eucaristía, pero sí que comulgamos con el pan consagrado en la misa de ayer. La comunión con el cuerpo de Jesús entregado por nosotros nos ayuda a estar más unidos a Él, en espera de la gran Eucaristía de la noche de Pascua. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos del sufrimiento extremo y de la muerte. Por tu misericordia, ayúdanos a vivir libres de todo pecado y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz. Este es Jesús de Nazaret, el Señor. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. A las 7:30 tendremos un acto en el cual recordaremos las últimas palabras de Jesús y alternaremos reflexiones y cantos con las 7 últimas palabras. Que tu bendición, Señor, descienda con abundancia sobre este pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo con la esperanza de su santa resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y consolida en él la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Abandonamos el templo en silencio. Los que queráis podéis quedaros a hacer una visita ante el Santísimo.